Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia. En esta ocasión escucharemos el mensaje Un juicio injusto por el pastor Sugel Michelén. Versículo 53. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. A lo largo de la historia se han llevado a cabo un sinnúmero de juicios injustos, donde muchos inocentes han sido condenados y muchos culpables han sido absueltos. La realidad es que nosotros vivimos en un mundo caído donde impera la injusticia. Pero nunca ha habido ni lo habrá un juicio tan injusto como el que nosotros vamos a considerar, no solo por las enormes irregularidades que encontramos en todo el proceso, sino también porque en ningún tribunal nunca ha sido ni será condenado un hombre cuya inocencia sea como la de Jesús. Porque nunca transgredió la ley de Dios desde la cuna hasta la tumba. Este fue un juicio increíblemente injusto. Por otra parte, debemos señalar también que a través de toda la historia nunca ha habido ni lo habrá un juicio más importante que este juicio. Porque del veredicto que se pronunciara esa noche a favor o en contra de Jesús dependía el destino de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Cuando leemos los 4 evangelios, nos damos cuenta que Jesús tuvo que someterse a 2 juicios. Un juicio religioso y un juicio civil. Jesús tuvo que comparecer delante de los líderes religiosos de la nación. Jesús tuvo que comparecer ante las autoridades romanas. Y cada uno de estos juicios constó de 3 etapas. Es decir, mis hermanos, que en unas pocas horas Cristo tuvo que soportar 6 audiencias. 3 delante de las autoridades religiosas de Israel y 3 delante de las autoridades civiles de Roma. En el juicio religioso, primero tuvo que comparecer ante el sumo sacerdote Anás
para un interrogatorio preliminar, luego ante el Sanedrín completo en la madrugada y otra vez ante el mismo concilio justo después del amanecer. En el juicio civil, primero compareció ante Poncio Pilato, luego delante de Herodes y una vez más ante Pilato para escuchar el veredicto final. 6 audiencias en unas pocas horas. En la mañana de hoy nos limitaremos a la parte religiosa de este juicio y lo haremos en 5 encabezados. En primer lugar, veremos las circunstancias del juicio. En segundo lugar, la interpelación directa del sumo sacerdote. En tercer lugar, la respuesta inequívoca de Jesús. En cuarto lugar, el cargo oficial de blasfemia. Y finalmente, la diabólica crueldad de los soldados y alguaciles contra él. Veamos entonces en primer lugar las circunstancias del juicio. Luego de la cena pascual en el aposento alto, el Señor se dirigió con sus discípulos hacia el huerto de Getsemaní. Allí Jesús derramó su alma delante del Señor, pidiendo que si fuere posible pasara de él aquella copa, pero no era posible. Jesús tenía que beberse esa copa de la ira de Dios hasta la última gota. Judas llegó con la turba alrededor de las 12 de la medianoche. Los soldados arrestaron y ataron a Jesús. Y por el Evangelio de Juan, sabemos que lo llevaron primero a la residencia del sumo sacerdote, un pequeño palacio en el que residían Anás y Caifás, el sumo sacerdote en funciones en ese momento. En la casa de Anás, Jesús fue sometido a un interrogatorio preliminar mientras se daba tiempo a que en la casa de Caifás se reunieran los miembros del Sanedrín que fueron convocados apresuradamente esa noche. El Sanedrín era el Consejo Supremo de los judíos, algo así como la Suprema Corte de Justicia. Estaba compuesto por 71 miembros que decidían sobre los asuntos civiles y religiosos de la nación. Así que tan pronto se reunió un buen grupo del concilio, Jesús fue trasladado a la otra parte del palacio donde residía Caifás, probablemente a eso de la 1 de la mañana. Y fue allí donde comenzó el juicio propiamente dicho. Caifás era yerno de Anás. Alguien lo describe como un rudo y astuto manipulador, un oportunista que no conocía el significado de la lealtad o de la justicia. Delante de este hombre compareció Jesús para ser juzgado, con la agravante de que tanto él como el resto del Sanedrín ya habían determinado condenar a muerte a Jesús, como dice en el versículo 55, de manera, mis hermanos, que este juicio no era otra cosa que un intento de legitimar lo que ya había sido decidido. Pero antes de entrar de lleno en el juicio, Marcos interrumpe su narrativa para hacernos saber que el apóstol Pedro estuvo siguiendo de cerca todo el proceso, aunque manteniendo al mismo tiempo una distancia prudente. Noten una vez más el versículo 54. Dice: Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Él estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Estos datos, por supuesto, nos preparan para la escena siguiente en el Evangelio de Marcos, cuando Pedro es interrogado acerca de su relación con Jesús y termina negándolo 3 veces, tal como el Señor había profetizado unas horas antes. Pero volviendo al relato del juicio, Jesús fue llevado delante del Sanedrín, en la casa de Caifás, donde estuvo probablemente entre la 1 y las 3 de la mañana, atado como un criminal para ser juzgado por un grupo de hombres corruptos que en su mayoría le aborrecían intensamente. Por favor, imagínate la escena.
El creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el Dios encarnado, se dejó colocar voluntariamente en esta situación tan humillante por amor a todos aquellos a quienes Él vino a salvar. La primera parte del juicio era presentar a los testigos que sustentaban el caso. Pero conseguir testigos para un juicio como este no era una tarea fácil, ya que si el testimonio de ellos resultaba contradictorio, la ley demandaba en Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 19, no solamente que el reo fuese absuelto inmediatamente, sino que se le hiciera al testigo lo mismo que él intentaba hacer en contra del acusado. Y este era un juicio de muerte. De manera, mis hermanos, que los miembros del Sanedrín tuvieron que moverse apresuradamente esa noche para poder conseguir algunos que estuvieran dispuestos a testificar en contra de Jesús. Dice en el versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban, y la palabra es buscaban ardientemente testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Porque es imposible encontrar ningún testimonio verídico en contra de Jesús. Pero finalmente aparecen dos testigos con un testimonio que parece tener cierto peso. Dice en el versículo 57, y algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Esta es una acusación muy seria. El problema es que Jesús nunca dijo eso realmente. De hecho, es increíble que hayan traído a colación estas palabras, porque Jesús había pronunciado algo similar 3 años antes, en el contexto de la primera limpieza del templo en Jerusalén. Dice en el capítulo 2 del Evangelio de Juan que los judíos estaban chocados por lo que Jesús acaba de hacer en el templo. Así que le preguntan: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Esto es importante. Ellos quieren ver algo que autentique a Jesús para hacer lo que Él acaba de hacer. Demuestra que tú tienes las credenciales para actuar con tanta autoridad. Danos una señal que te autentique. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mis hermanos, ¿ven el punto aquí? Jesús no está diciendo que Él iba a destruir el templo de Jerusalén. Lo que Él está diciendo es que la señal que ellos le pedían iba a ser dada en su momento. ¿Cuál era la señal? Destruyan ustedes este templo. Y Juan aclara en el versículo 21 que Él hablaba del templo de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. En otras palabras, esta es la señal: ustedes van a destruir mi cuerpo, pero yo volveré a levantarlo de la tumba al 3er día. Esas fueron las palabras que los testigos usaron en contra de Jesús. Pero ¿saben qué? Marcos nos dice en el versículo 59 que sus testimonios tampoco concordaban. Así que la situación se estaba tornando desesperada para los miembros del Sanedrín, porque era necesario condenar a Jesús antes del amanecer para poder llevarlo bien temprano en la mañana delante de Poncio Pilato, de modo que la sentencia fuese ratificada y ejecutada por el procurador romano antes de la puesta de sol, cuando comenzaba el día de reposo correspondiente a la fiesta de la Pascua. Recuerden, los judíos no tenían autoridad para ejecutar una sentencia capital. Solo Roma tenía ese derecho, y ya que los testimonios no concordaban, el tribunal no podía hacer otra cosa que absolver a Jesús. Eso era lo que requería la ley. Pero Caifás decide jugar otra carta, tratar de que Jesús se incrimine a sí mismo. Versículo 60.
Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo: ¿es que no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Caifás se colocó en el medio y trató de forzar a Jesús para que rompiera su silencio, con la esperanza de que pronunciara alguna palabra con la cual poder acusarlo. Pero el Señor continuó manteniendo la misma postura de paciencia y mansedumbre con la que había escuchado a sus acusadores, en silencio. El profeta Isaías había descrito ese majestuoso silencio de Jesús 700 años antes. Dice en Isaías capítulo 53, versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús soportó pacientemente acusación tras acusación tras acusación. Ya en ese momento el caso parecía estar completamente perdido, y es entonces cuando Caifás decide usar un recurso desesperado y completamente ilegal: poner a Cristo bajo juramento. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la interpelación directa del sumo sacerdote. Dice en la mitad del versículo 61 que Caifás le preguntó directamente: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y en el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, nosotros vemos que antes de hacerle la pregunta, Caifás puso a Jesús bajo juramento. Ahora, mis hermanos, noten que él no le está preguntando a Jesús: ¿qué fue lo que tú hiciste? Él está preguntando a Jesús: ¿quién eres tú? En otras palabras, Caifás está demandándole a Jesús que responda directamente acerca de su mesianismo y acerca de su divinidad. ¿Recuerdan cuando Cristo sanó a un cojo de nacimiento en el estanque de Betesda? Como Cristo dijo claramente: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice que los judíos trataron de matarlo porque decía que él era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían que en la boca de Jesús esta expresión: yo soy el Hijo de Dios, no un hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, era una pretensión de divinidad. Ahora, mis hermanos, todo esto fue muy irregular. Tanto en el arresto como en el juicio de Jesús se violaron todas las normas de justicia por las que se regían los judíos en aquellos días. Por un lado, era ilegal que la guardia del templo actuara esa noche como instrumento del sumo sacerdote. Las mismas personas no pueden fungir como policías y como jueces al mismo tiempo. Tampoco era legal llevar a cabo un juicio como este en un lugar privado y durante la noche. Por otra parte, ningún acusado podía ser forzado a incriminarse a sí mismo, como se estaba haciendo aquí. Así que era completamente ilegal que el sumo sacerdote interpelara directamente a Jesús con estas palabras. De hecho, el haberlo puesto bajo juramento era en sí mismo un reconocimiento de que las acusaciones que se habían hecho contra él no eran válidas. Sin embargo, a pesar de las irregularidades del proceso, según la ley judía, cuando un acusado era puesto bajo juramento, estaba obligado a responder. Así que Jesús no tenía más opción que romper su silencio. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, la respuesta inequívoca de Jesús. Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Sí, yo soy el Mesías. Yo soy aquel que por cientos de años anunciaron los profetas del Antiguo Testamento que habría de venir en el poder del Espíritu Santo para establecer el reino de Dios en la tierra. Sí, yo soy el Hijo unigénito de Dios. Yo soy. Y el Señor sabía que lo que acaba de responder era suficiente para condenarlo a muerte, pero no lo dejó ahí. Ahora continúa diciéndole a Caifás: y veréis al Hijo del Hombre
Caifás, escúchame bien, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Los miembros del Sanedrín conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos sabían que Jesús estaba citando aquí el Salmo 110, Daniel capítulo 7, Salmo 110 versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Daniel capítulo 7 aparece un personaje a quien se le llama el Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo, y dice que a él se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Me preguntas, Caifás, si acaso yo soy el Cristo? Déjame decirte algo. Yo soy el Hijo del Hombre del que habla Daniel. Yo soy el Hijo de David, al que Dios declara en el Salmo 110: ven y siéntate a mi diestra, yo me encargaré de poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que, Caifás, la próxima vez que nos veamos cara a cara, estarás temblando de espanto, porque me verás viniendo en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y por supuesto, cuando Caifás escuchó las palabras de Jesús, en vez de llenarse de terror, en vez de caer arrodillado a sus pies, pidiéndole perdón por sus pecados, Caifás se sintió perversamente aliviado, porque por fin había obtenido lo que tanto había luchado por obtener esa noche: una sólida evidencia de culpabilidad en contra de Jesús. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado: el cargo oficial de blasfemia, versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y mis hermanos, lo que sucedió a continuación fue absolutamente grotesco y salvaje. Lo que nos lleva a nuestro último encabezado: la diabólica crueldad de los soldados y de los alguaciles. Versículo 65. Comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y darle de puñetazos, y a decirle: profetiza, dinos quién te golpeó. Y los alguaciles les recibieron a bofetadas. Ustedes saben, mis hermanos, que escupir a una persona en el rostro y darle bofetadas son dos formas universales de mostrar el más profundo desprecio por otro ser humano. Y estos hombres querían humillar a Jesús hasta el polvo. Ahora, ¿saben qué es lo que más me sorprende? Isaías profetizó esto. En Isaías capítulo 50, dice en el versículo 5, hermanos, escuchen esto. Dice: el Señor ha abierto mi oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, de saliva. Mis hermanos, cuando una persona es escupida instintivamente, nosotros tratamos de protegernos. Lo que está diciendo Isaías aquí es que en ese momento, cuando Jesús estaba en el Sanedrín y estos hombres, influidos por el mismo diablo, comenzaron a escupir al Hijo de Dios, Jesús no cubrió su rostro. Mis hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró al evangelista Marcos y a los otros evangelistas para que dejaran por escrito todos esos detalles? ¿Por qué? En primer lugar, yo creo que estos detalles nos ayudan a entender la condición caída del hombre pecador y el profundo aborrecimiento que siente hacia el verdadero Dios que se revela en la Biblia.
¿Tú quieres una radiografía de la real condición del hombre en su pecado? Mire estos miembros del Sanedrín derramando su odio contra la persona de Jesús. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. Hasta el día de tu conversión, tú no querías que Dios reinara sobre ti, hasta que Dios abrió tu corazón y te trajo a Cristo con cuerdas de amor, en arrepentimiento y fe. Pero por el otro lado, hermanos, este pasaje nos muestra también el alcance del amor de Dios por pecadores que le aborrecen de esa manera. Queridos hermanos, esa noche Jesús estaba recibiendo en nuestro lugar el dolor, la vergüenza y la humillación que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Por eso decía al principio de este mensaje que de ese juicio dependía el destino de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Cristo tuvo que ser condenado en el tribunal de los hombres siendo inocentes, para que nosotros, siendo culpables, seamos absueltos en el tribunal de Dios. Éramos tú y yo los que debíamos ser escupidos. Éramos tú y yo los que debíamos ser avergonzados. Pero Cristo decidió sufrir esa vergüenza en nuestro lugar. Mis hermanos, no hay forma de poder captar la magnitud de lo que sucedió esa noche en la casa del sumo sacerdote, y lo que estaba a punto de suceder unas horas más tarde en el patio de Poncio Pilato, antes de que el Hijo de Dios fuera llevado al Gólgota para ser clavado en una cruz. El más grande se hizo siervo de todos, para que pecadores podamos ser partícipes de sus riquezas en gloria, únicamente por gracia y únicamente por medio de la fe. Mis hermanos, es a la luz de esos hechos redentores que nosotros podemos entender pasajes como 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo te ruego, mi amigo, que medites profundamente en lo que hemos visto hoy en este relato del Evangelio de Marcos. Cristo fue acusado de blasfemia esa noche por haber afirmado ser el Mesías y el Hijo unigénito de Dios. ¿Y sabes qué? Esa condena habría sido perfectamente justa si Cristo hubiera sido un hombre común y corriente. ¿Quieren una evidencia de que yo soy quien digo ser? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y ahora yo te pregunto, ¿en qué grupo estarás tú en aquel día? ¿En el grupo de Caifás o estarás en el grupo de aquellos que han venido humillados a sus pies en arrepentimiento y fe, reconociéndole como Rey de Reyes y Señor de Señores? El tiempo de gracia y de misericordia es ahora. ¿Seguirás del lado de Caifás y de los miembros del Sanedrín, o vendrás hoy a Cristo arrepentido de tus pecados y confiando únicamente en Él para la salvación de tu alma? Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.